Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche y todavía sigue la interpelación, entre comillas, al ministro Juan José Aranguren, el ministro de Energía, en varias comisiones de la Cámara de Diputados, la principal, la Comisión de Energía. Y ahora van a ver los cruces calientes que hubo duros entre la oposición y los diputados y el propio Aranguren, los diputados del oficialismo y el propio Aranguren. Y el gobierno nacional ratificando, con la presencia ahí de Aranguren forzada, que no se va a mover ni un milímetro de la estrategia. Y la estrategia para Macri es que defina la Corte Suprema qué va a ocurrir con las tarifas. Si van a estar vigentes desde febrero ya hasta ahora, hasta hoy, hasta agosto, las tarifas de gas, pero también de luz en todos estos meses. Y en el gobierno dicen que se juegan buena parte del rumbo de la política económica en lo que decía la Corte tal vez el jueves o el martes próximo. Es decir, Macri va a todo o nada en horas decisivas donde en vez de abrir una puerta de negociación política incluso con la oposición, ratifica el rumbo. ¿Qué se está discutiendo? Bueno, se están discutiendo unos 50.000 millones de pesos de subsidios. Por ahí Pratgay salió a decir que eran 80.000 millones de pesos. Bueno, los números que manejan en el gobierno son 50.000 millones de pesos que si efectivamente la Corte dice acá hace falta audiencias públicas para aumentar el gas y la electricidad, y esto debe hacerse de ahora para adelante, no vale retroactivo, bueno, hay que devolverle a los usuarios lo que se facturó de más, en muchos casos entre febrero y mayo o junio, y en otros casos hasta el día de hoy. Digo en muchos casos porque hay mucha facturación, por ejemplo, de las tarifas de gas que se frenaron en julio, que no se distribuyeron más los aumentos porque están frenados por la justicia. O hay muchos casos donde ya se está devolviendo parte de las tarifas de luz que se empezaron a aplicar con aumentos en febrero. Las distribuidoras están siendo en Norte, de Sur, obligadas por los jueces a que le reintegren a los usuarios, por eso muchos usuarios están recibiendo facturas negativas, con saldo a favor. Es decir, le devuelven lo que le cobraron de más antes. Bueno, lo que dice el gobierno es que si esto ocurre, si la Corte falla con la obligación de las audiencias públicas y no valen los aumentos que se hicieron, bueno, va a haber varios meses donde solo haya en las facturas devoluciones. Y eso le genera al Estado un agujero de 50.000 millones de pesos de subsidios que alguien va a tener que poner. Fíjate, presta atención a los cruces muy duros entre Aranguren y diputados de la oposición. Todavía sigue la interpelación en la Comisión de Diputados, donde el gobierno va a blindar a Aranguren, a ratificar la política de aumentos tarifarios, del tarifazo, y para Macri esta es la madre de todas las batallas. Esta política nos llevó durante todos estos años a que el Estado Nacional tuviera que distribuir o requerir de fondos para mantener este esquema de precios artificiales, lo cual significó más impuestos, más inflación y obviamente menos obras de infraestructura, salud, seguridad. Usted firmó un aumento de gas, de petróleo, o sea, no nos tome por pavotes. ¿Quién lo pagaba? Como vimos antes, los que menos tienen. El brutal tarifazo aplicado por Aranguren afectó a millones de familias que no pueden pagarlo e implica una transferencia directa a las empresas, en el caso de gas, de 3.500 millones de dólares a los productores. Por lo tanto, esperamos que el ministro explique lo que se preguntan tanto el pueblo argentino como la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo llegó a esos salvajes porcentajes de aumentos que ni él mismo pudo fundamentar cuando visitó el Senado? Nosotros también estamos conmovidos y creemos que debe haber sido un error que la voz y la opinión del Frente para la Victoria haya sido la carta de Julio De Vido. Julio De Vido, que con sus decisiones nos ha llevado a esta situación tan crítica y además cuya conducta hoy está siendo investigada por la justicia en 135 causas penales. Defraudación de la administración pública, administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito, cohecho, asociación ilícita, estafa, abuso de autoridad, coacción agravada, encubrimiento. Esto está mal hecho y que hay que empezar de nuevo.
Acá hay que hacer tabula rasa. Yo quiero que escuche, por favor, la barra del Frente para la Victoria, que se saque la camiseta un ratito. Kicillof acaba de hacer referencia, y sin hacer demagogia, aunque no les guste escuchar, hoy un gobernador ha ido a la Casa de Gobierno a pedir de rodilla que se mantenga el precio sostén en la boca del pozo. Muchas gracias, Entonces diputado. lo que no se puede tener es hipocresía ni enojarse. Es imposible que el ministro de Energía, habiendo un jugador en la cancha como la empresa Shell, diga, no, yo por cuestiones éticas me voy. Hay 1000 maneras para que usted participe y tenga que participar en esto, porque es el ministro de Energía. Cualquier decisión de característica general la puede tomar este ministro, no tiene ningún tipo de incompatibilidad. Lo que sí yo no puedo hacer es decidir en un tema particular por la empresa que a mí me empleó. Bueno, ahí estaba Aranguren en los cruces, le tiraron con todo en diputados. Ahora vamos a hablar con Felipe Solá, que fue uno también de los que se cruzó ahí con el ministro de Energía. Felipe, estuvo caliente el debate. Todos Pero los debates en un momento dado, sí, cuando son sesiones largas, están calientes y acá en el medio hay una cuestión, un tarifazo brutal, así que obviamente iba a haber roces. Yo creo que en ese momento lo que hay que aprovechar es para hacer muchísimas preguntas que la gente quiere saber. ¿aportó algo, cambió algo la situación con la interpelación a Aranguren? No, absolutamente nada. Es decir, las facturaciones de luz, de gas sigue igual, digamos, no cambia nada. No cambió nada, no cambió absolutamente nada. Aranguren no explicó el tarifazo, dijo que mostró el atraso a través de los años de las tarifas, pero no explicó por qué el tarifazo de golpe. Y hay algo muy importante, y es que una de las baterías de preguntas van dirigidas hacia el ministro diciéndole, dígame ministro, ¿usted sabe cuáles son los márgenes, los costos, la eficiencia, el cumplimiento de los planes acordados, el cumplimiento del contrato de largo plazo que suelen tener las empresas privadas que manejan la producción, el transporte, la distribución tanto de petróleo y gas como de energía eléctrica? Y en ese punto el ministro no sabe absolutamente nada. El ministro no es que no lo vaya a saber, él dijo, hay un sistema que se llama RIT, RTI, Revisión Tarifaria Integral, que se hace cada X años. Vamos a tener que hacerlo, creo que lo anunció para este año, en octubre, y ahí vamos a tener claro Las audiencias cuál es públicas, la situación, sí. cuál es la situación de cada empresa. La pregunta entonces es por qué el aumento es antes de saber cuál es la situación de cada empresa, por qué no se espera a ver qué grado de cumplimiento han tenido, etcétera. Porque si no, la impresión que da es que primero se las defiende y después se ve cómo es la cosa. Ahora vamos a seguir hablando con Felipe Solá. Ya está en nuestros estudios Martín Angulo. En un ratito, Martín, te voy a pedir que me expliques durísimo el dictamen hoy del fiscal Policita, junto con otro fiscal, pidiendo la indagatoria de Cristina, directamente vinculándola con los sobreprecios de la obra pública y con Lázaro Báez, diciendo que Cristina era jefa de Lázaro Báez. Palabra más, palabra menos, dijo eso. Lo que plantean los fiscales es que desde 2003, primero Néstor Kirchner, después Cristina Kirchner, entablaron un esquema para beneficiar pura y exclusivamente a un empresario que era Lázaro Báez. Bueno, a ver, ya vamos a debatir un poquito lo que pasó hoy en diputados. ¿Qué pasó hoy en diputados? Salió Aranguren a defenderse como pudo, todos interpelándolo con el tarifazo. Están con nosotros Mario Barletta, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Está Hernán Albizu, que es senador provincial del Frente Renovador. Está Fernando Iglesias, periodista, escritor por todos conocidos. Y está el diputado Juan Casañas, que es diputado de la Unión Cívica Radical, tucumano, pero que sorprendió el otro día porque fue uno de los que dio quórum para que efectivamente la oposición hiciera, entre otras cosas, presión para que Aranguren fuera a la Cámara de Diputados. No sé qué le pasó internamente, pero bueno, de alguna manera, ¿por qué usted quería que lo interpelara la oposición a Aranguren, siendo que usted del oficialismo, usted de Cambiemos, del bloque radical de Tucumán? No es lo que me pasó internamente. Sí. Vos cuando salís a la calle a caminar, al grueso de la población, tiene esa incertidumbre. Hay una falla de comunicación grave y hay una inequidad en un montón de cosas. O sea, hay boletas de la luz o de gas dentro del mismo barrio, que algunos tienen un incremento de un 300%, otros de un 100%, otros de un 20%, ese tipo de cosas que hay que explicarle. Y comunicacionalmente
se falló, pero totalmente. Y creo que acá hay que dejar de lado lo partidario. Esto responde a una política de Estado y creo que sería bueno resolverlo desde la política, no que la Corte lo resuelva. A ver, Barleta, Bueno, yo creo que fue muy hoy positivo. trataron los diputados del oficialismo de blindarlo a Aranguren, ¿no? Y en todo caso apuntar hacia Devido, que pegó el faltazo. Envió una carta el exministro de Planificación, Julio Devido, Haciendo preguntas. se expuso. Además. Bueno, Sí. lo de Devido refleja exactamente lo que fue el gobierno kirchnerista. Hablan pero no escuchan. Exactamente la lógica de todo el gobierno kirchnerista. ¿Alguna vez la vieron a Cristina escuchar a alguien? No, hablar siempre. Yo creo que fue muy bueno que vaya y creo que debería ser instaurado como práctica democrática. La posibilidad de los legisladores de tener vínculos con todos los integrantes del Poder Ejecutivo que se tienen habitualmente cuando son proyectos de ley para las comisiones respectivas, pero en este caso, que el Parlamento no tiene incidencia en la fijación de tarifas, es muy bueno que haya ido. Creo que explicó lo que tenía que explicar. No entiendo por qué tenemos que esperar a octubre. ¿Por qué quieren que yo le siga pagando a los porteños que están acá presentes? Que pagamos entre 6 y 7 veces más paga el santafesino, el cordobés, el misionero, que lo que paga la gente de Buenos Aires. Y quieren que siga siendo así. Es fantástico. Ya no está dentro del partido, cuando lo critican en el aumento, no sé si están cuidando su propio bolsillo. A ver, Aliso. Aclarar una cuestión con respecto a eso, que al aumentar el valor mayorista de la energía eléctrica o del gas en boca de pozo, aumenta en todo el país, no solamente en el área metropolitana. Yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires y pagamos 4 o 5 veces más que el área metropolitana. Y nosotros 7 veces más. Bueno, pero a nosotros igual nos aumenta. Pero porque usted igual, tiene más sentido que nosotros. No, pero igual nos aumenta 140%. O sea, Está bien, pero aumenta menos de lo que Pero aumenta menos. de grandes igual va a centros seguir costando el doble. Sí. Entonces, acá lo que creo que no hay que perder de vista es que esto, obviamente, esto lo venimos diciendo desde el principio, conocimos las resoluciones, esto se hizo de una forma mala y con ejecutores o con funcionarios que me parece que responden a lo que en cualquier lugar se llama captura del aparato regulador. Son personas que vienen de las empresas que beneficiaron con este tarifazo y que lamentablemente a los únicos que escucharon hasta ahora para tomar esta decisión es al sector empresario. A ver, hay una pregunta básica, está Orlando Ferreres. El aumento, todos coinciden que había que hacer algo con las tarifas, que las tarifas que tenía Argentina son tarifas que eran absurdas y sobre todo siendo que Argentina importa el combustible. Digamos, Argentina para generar electricidad. Fíjense, el 30% del gas que se consume en Argentina es para generar electricidad, porque tenemos usinas termoeléctricas. La distribución por usuarios, de uso de gas. Una parte, es decir, acá, el 34%, el máximo consumo de gas que hay en la Argentina es para las usinas termoeléctricas, para las que generan electricidad. Claro. Si no hay gas, no hay posibilidad de generar electricidad. Y Argentina hoy es un importador neto muy importante de gas porque no tiene gas suficiente para generar electricidad, para darle casi el 30% a las industrias, para darle el 26% al consumo residencial y después, bueno, un poquito para el GNC y un poquito para los comercios. Y lo que se ha generado siempre en los últimos tiempos es que terminamos cortándole a las industrias o se paga las generadoras de electricidad, las usinas termoeléctricas, pasan a funcionar a combustibles más caros, a gasoil, a fuel oil y demás, que también se importan, para abastecer el consumo residencial, que se dispara porque hay un gas que tiene precios muy baratos para el consumo residencial en Argentina en los últimos años, sobre todo en el área metropolitana, en Capital y Gran Buenos Aires. Es decir, todos coinciden que algo había que hacer. Que pasó de 500 millones de dólares a 13.000 millones de dólares. No perdamos esto de vista. El tema es cómo se hace. Es decir, Argentina no puede tener 8.000 millones de dólares por año de importación de... Claro, el año pasado fueron 7.000 millones de importación de combustibles, porque bajó fuerte el precio del gas y del petróleo, pero el año anterior habían sido 11.000 millones de dólares de importación de combustible y al mismo tiempo tener el combustible, el gas más barato de la región, o tener al mismo tiempo la luz más barata de toda Latinoamérica, salvando Venezuela. Bueno, ¿qué está pasando en el medio, Orlando? Básicamente lo que se hizo fue subsidiar el consumo de cosas que no se pueden subsidiar, como puede ser televisores, heladeras, lavarropas, todo ese tipo de cosas que es difícil darle a alguien para que compre eso. Subsidio, en cambio, el consumo de gas, de luz y de todo lo demás, que era el 13% del costo de una familia, lo paso al 3%. Y me quedan 10 puntos para que la gente pueda comprar cosas que yo políticamente no puedo subsidiar.
Este es el esquema que usó Néstor y después Cristina. Claro, era insostenible en el tiempo, pero la verdad es esa. Ahora tenemos el problema que ese no se puede sostener, primero porque no alcanzan las divisas, segundo porque no hay gas, y va a ser creciente la importación, entonces hubo que hacer un cambio, y esto yo creo que fue enfocado mal. Tendría que haberse explicado mucho mejor la situación en que estaba la zona del Gran Buenos Aires, Capital Federal, con respecto a otras que también estaban subsidiadas, no es que no estaban subsidiadas, pero bueno, se hizo de una manera inorgánica y generó todas estas reacciones. Además, cuando vos tenés 13 años de un precio muy bajo, la gente tiende a pensar que ese es el precio, sabiendo que no es, obviamente, pero tiende a pensar que ese es el precio que tiene que tener. Ahora, yo hice un ajuste así de tarifas, pero de un solo día. Sí. Y digamos, la nafta pasó de 2 australes a 22 australes. No fue nada moderado. Pero nadie, digamos, dijo está mal, porque eso era el costo que había que poner. Fue así, digamos. Está bien, pero a ver, estamos hablando de otras épocas, ¿no? Sí, vos lo que decís es que el subsidio son permitió... del mismo ajuste de tarifas. El subsidio permitió liberar ingresos de las familias sí, para poder consumir otras cosas y claro, no pagar en los servicios públicos. Tal el cual. problema de ese esquema, y el propio kirchnerismo lo reconoció en los últimos años, es que vos estabas liberando el 30% de los subsidios a sectores de clase media, alta y alta, claro, que al gastar muy poquito en servicio público, en luz y en gas, 10 puntos tenían un exceso de ahorro que lo volcaban al dólar. Es decir, que lo que pasó en los últimos años, el propio kirchnerismo lo reconocía, es que vos subsidiando, no sé, el gas en Nordelta o en los barrios privados y demás, le permitías a un sector de la sociedad que tuviera más ingreso disponible para comprar dólares, para y viajes al ahorrar exterior, viajes con al exterior. tarjeta, etc. Claro. Distinto es el consumo popular. Claro, pero de todas maneras es más o menos el mismo concepto. Tenemos que subsidiar cosas que a la gente le gusten a través de otras que, bueno, pueden pasar más inadvertidas. Bueno, a ver, debido faltó hoy. Fíjense lo que decía Recalde, mandó una carta. Todos coinciden en que en el Frente para la Victoria hubo un acuerdo en el peronismo de decirle, no, mejor quédate en casa, en tu casa, no vengas acá porque vas a ser el blanco de todas las críticas del oficialismo y además le van a sacar todas las causas de corrupción y demás. Entonces envió una carta, fíjense cómo lo explicaba Recalde, por qué no fue debido. En virtud del intento explícito del Gobierno Nacional y diputados del oficialismo de promover un debate sobre lo realizado en los últimos 12 años en materia energética, enfocándose en mi persona, en lugar de dar las explicaciones que espera la sociedad en relación a cuáles fueron los criterios técnicos y fundamentos del brutal tarifazo que llena de angustia a las familias argentinas, quiero informar que no estaré presente en el plenario de comisiones del día de hoy. Dicha decisión de carácter estrictamente... Después voy a contestarle. Dicha decisión de carácter estrictamente personal tiene por objetivo evitar que se desvíe la discusión hacia cuestiones que responden a diferentes concepciones ideológicas y políticas, especialmente en relación al rol del Estado, la soberanía nacional y el libre mercado, como ha quedado de manifiesto en los numerosos debates que en forma pública y privada hemos mantenido con quien hoy es ministro. La carta de Debido, ¿no? Más allá de los debates ideológicos, con Debido hay un problema que es sus causas judiciales, digamos. Se debería quedar siempre. Sus causas judiciales, digamos, que se enfoca en todo caso, está bien esto de que el oficialismo iba a buscar desviar la discusión, pero más que a un debate ideológico respecto a las causas judiciales que tiene el exministro de Energía. No, lo de debido es la definición perfecta de la palabra impresentable. Cuando tus amigos no te quieren presentar, te esconden, es un impresentable y no hay que aclarar mucho. Debido está en la causa que en el 2008 yo y otros diputados de la coalición cívica firmamos denunciando al gobierno de Néstor Kirchner como asociación ilícita. Está mencionado Debido, y está mencionado porque sabíamos cuáles eran las consecuencias. Nos hubiera gustado mucho que muchos de los que hoy hablan y piden gradualismo y no sé qué cosa, nos hubieran acompañado, porque, por ejemplo, en el año 2008 hubo 2 jefes de gabinete, uno era Alberto Fernández y el otro era Sergio Massa. Los dos están en el Frente Renovador, que ahora pide gradualismo, ¿no? Es raro el gradualismo que aplican, porque es todo el equipo económico que estaba con Duhalde, Piñanelli, ¿no? Los Labaña, todos estaban con Duhalde. Con Duhalde, yo te explico el gradualismo del Frente Renovador que estuvo con Duhalde. 40% de inflación con salarios congelados, 75% de devaluación en un día.
el récord histórico de la Argentina de pobreza, 57.5% de pobreza, récord histórico nacional, 21.5% de desocupación, récord histórico nacional. Y esta semana, estudiando, porque estoy preparando un Ahora, Fernando, número, déjame terminar esto, descubrí un dato más que no tenía, porque esto ya lo dije muchas veces, pero este dato no lo tenía. Las ENGE, la encuesta ENGE, Encuesta Nacional de Grandes Empresas, sigue a las 500 empresas privadas más grandes del país. ¿Sabes cuánto ganaron de ganancias? ¿Cuánto saltó las ganancias de las 500 empresas privadas más grandes del país cuando gobernaban los gradualistas? Al 400%. Es decir, pasó de lo que tenía al 400%. Y ahora piden gradualismo. Nos hubieran acompañado en el 2008 cuando denunciamos a todos los delincuentes del gobierno en vez de ser jefe de gabinete, y por ahí no pasaba esto. Ahora, Fernando, te pido que no usemos los argumentos kirchneristas, ¿no? Que pasaron una década descalificando a todo el mundo por el 2001-2002. Entonces, entro en el argumento discutemos el presente, ahora discutamos para adelante. Vamos al presente. Macri dice es la madre de toda la batalla. Parece que si no pasa el tarifazo, poco menos que explota la economía. ¿Es así? Vamos al presente, déjame ir al presente, porque si no quedo descolocado hablando de salud. El presente es simple. La situación actual, ¿a quiénes beneficia y a quiénes perjudica? Es muy simple de ver, ¿no? ¿A quiénes perjudica? Al 40% que compra garrafa. Perjudica a toda la población argentina, inclusive los que tienen trabajo en negro, que pagan esto con inflación. Perjudica al interior contra el sector más rico de la Argentina, que está en Capital y Gran Buenos Aires. La verdad que como política distributiva no funciona. No aplicar el tarifazo. Ahora es una mentira lo que dicen. Dicen, porque esto... Ahora, ¿por qué se la dan a las empresas antes? Porque yo, si no entendí mal, el gobierno lo que está haciendo es aumentar las tarifas para sacar los subsidios. No está beneficiando a las empresas. Le está diciendo, tomá de este lado tarifa y yo te saco subsidio. Entonces, eso no beneficia a las empresas. Es razonable que se haga eso y que después se vea cuál es la situación de las empresas. Pero esto no es incompatible, como decía Felipe, para nada. No es agarrar más plata, no es redistribuir a favor de las empresas, es dejar de pagar esto con inflación que pagan todos los argentinos, el que no tiene laburo y el que tiene laburo en negro cuando paga la inflación, y que empiecen a pagar los sectores que tienen un poco justamente más. Los Fácil subsidios al petróleo y al gas, justamente los subsidios al petróleo y al gas no los sacan, y justamente el ministro de Energía es Aranguren, que viene de Shell. Me parece que claramente hay una transferencia de recursos y es a todas luces notable. ¿De cuánto? A ver. Hoy se paga 40% más la producción de petróleo en Argentina que en el resto del mundo. Lo subsidiamos y pagamos segundo. Hoy dijo, ¿puedo decir algo? Hay una transferencia. Voy a decir algo respecto a esto. ¿Cuál es la cifra? Voy a decir algo respecto a esto. Entre 4 y 5 mil millones de dólares. Entre 4 y 5 mil millones de dólares. ¿Cuál es la transferencia del sector petrolero? A ver, 4 y 5 mil millones de dólares. Todos sabemos, son 50.000 millones de pesos por año, pero todos lo sabemos. No, vos estás diciendo otra cosa. Transferencia al sector petrolero para inventar un precio falso en la Argentina. No es así, no es así. Y además ningún control de cómo se usa eso. Ningún control, porque no ha habido aumento en la producción. ¿Por qué se cayó la exploración petrolera? Esperen un segundo. Un segundo, porque estamos desviando la atención. Estamos hablando de los subsidios a la luz y al gas. Y ahora estamos metiendo el subsidio de los consumidores. Hay una cosa que no entiendo en la televisión. A las petroleras. Venimos acá a hablar de las tarifas, de lo que le duele a la gente, lo que le va a doler si la Corte le da la razón, lo que no le dolerá si la Corte no le da la razón, pero las tarifas ya se mostraron. La gente las vio en un mes y después vino al mes siguiente baja o negativa. Estamos hablando del tarifazo, ahora enseguida pasamos a hablar de la corrupción, de esto, de lo otro, del 2002, de Duhalde. Está bien. Todo tiene que ver con todo. Que todo tiene que ver con todo. No. Pero esta decisión, la decisión sorpresa es esta. El Rodrigazo fue subir 110%. Entonces como hay corrupción no hablamos de las tarifas. No, pero hubo corrupción con esto. Hubo corrupción con esto. Oíme, el Rodrigazo fue subir el 110% de la nafta en un año de alta inflación. ¿Y sabes qué? Se armó un lío bárbaro, hubo nuevos ricos, nuevos pobres, se partió la Argentina en dos. Esto es subir por multiplicar por 5, era más. Ahora lo bajaron. ¿De qué Lo partido que quiero decir es que venimos a Rodrigazo? hablar de las tarifas. Aranguren no justificó en ningún momento las tarifas. Aranguren no pudo explicar su situación personal. Aranguren no pudo defender al señor Tesanos, que en julio del 2015 defendió a una empresa extranjera en el CIADI
Tesano, que es el que nos tiene que defender porque es el presidente del ENRE, tarifa, Felipe. en julio del La 2015 tarifa, defendió la tarifa. en el Que tiene que ver con CIADI tarifa. a una empresa extranjera contra YPF, que es una empresa nacional, y ahora es un funcionario del Ejecutivo que nos tiene que defender a nosotros. Es absolutamente en broma lo que estamos viviendo. Aranguren No, importó broma lo gas que de vos Chile pagás que no produce a costa gas. mía. Lo que No vos pagas produce a gas. costa mía. Y No, que no. querés seguir pagando El poco. intento Es que tuyo, también va Barletta, a- es berreta, no Barletta, Santa es Fe berreta. también hay- ¿Sabés por qué? Son datos, son Porque vos datos. querés dividir, No quiero dividir al las revés. provincias y las regiones, cuando esto es un tarifazo para todos. No, para todo el querido. país. Ahora, No ¿sabés es lo qué? mismo para todos. De a uno, de a uno. Entonces, Diputados, entonces, de a uno. Decís que estás de No va a tener acuerdo. aumento Santa Fe. Decís públicamente No va a que tener estás de aumento acuerdo Santa con Fe. este nivel de tarifas. Decís que estás de acuerdo con este Pero por nivel de supuesto que tarifas. estoy de acuerdo con el nivel de tarifas. Ah, fenómeno. Acá hay gente que está con una Argentina empobrecida. En una Argentina empobrecida hay gente que está absolutamente de acuerdo con multiplicar por 500 el precio de tarifa Pero del gas. eso Y es más lo que aún es- de la electricidad. es que Y eso más es- aún de la electricidad. Están de acuerdo también en que no hay ningún control. Hoy me admitió Aranguren que en por Boca de supuesto, Pozo, ¿vos te crees que en dos- en Boca de en Pozo 6 la meses? producción de gas y de petróleo Seguro. es según la declaración Eso no jurada tiene que de ver con el produce. gobierno anterior. Y los costos de las empresas salen de dividir por esa producción. ¿No es cierto? Entonces, si salen de dividir por esa producción, ¿cuál es el control del Estado? No hay ningún control. Y en esa falta de control se nombra Aranguren. La verdad que Aranguren vos puede te ser un buen o mal indignes de tipo, todo pero eso que Aranguren tiene dejó el gobierno camiseta, de que formaste claramente. parte sola, que vos te indignes de todo eso Yo que no fue lo formé que parte, no, 12 yo no. años. Yo fui 12 gobernador de la años provincia de estuvieron- Buenos Aires. Y me Vamos, fue muy Solá, bien. yo estaba en la Cámara y vos Y me eras fue muy vos- bien. vos eras el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología cuando yo estaba en la Cámara. sí, en y por el agosto, Frente para mirá, la Victoria Partido Justicialista. 5 meses, en agosto del Felipe, 2008. No te hagas, te conoces En agosto todo del 2008 mundo. le rompí el bloque. Pero y me andá, fui. por favor, andá a agarrar Y la voté en garrocha. contra de 125. Que a En el Caballo le medio salió de mal, mi- que a en el Caballo medio de andá mi- con la garrocha. Escuchá, En el mes, ¿qué para garrocha? hablar, lo que ¿Qué ustedes garrocha? están Yo nunca estuve en el vendiendo, gobierno de Kirchner. con lo que ustedes están vendiendo, ¿Y es sabés una qué? cosa muy simple. ¿Y sabés qué? Me puse en Porque contra de lo que vos estás 125, diciendo, que era mucho lo más que vos difícil estás que esto. diciendo, lo que ustedes Esa es cara están dura. confundiendo, cuando vos decís, estás de acuerdo con el aumento y qué sé yo. Están de acuerdo con el aumento, Otra digan vez, que les gusta el tarifazo. ¿Podés dejar hablar? Te Digan que les escuchamos. gusta el ¿Me dejás- tarifazo. me No, dejás pero argumentar? díganlo. Pueden ser, digan, me encanta el tarifazo. Yo voy a decir lo que yo quiero, porque por suerte Sí. no ganó el partido de ustedes y yo puedo Sí. decir lo que yo quiero. No se Entonces, puede lo que hacer yo voy a partido. decir es esto. Lo que yo te voy a decir es esto. Ustedes se ponen en el facilísimo lugar de los que participaron, de los que armaron el desastre y después se ponen a desastre criticar. armamos nosotros? En Yo este recibí momento, una provincia destruida y seguí traí una provincia en interrumpiendo. marcha. Vos no sos kirchnerista, pero parecés, Pero- ¿eh? Con las ¿por qué? interrupciones ¿Por parece qué? bastante. Porque estoy en contra del tarifazo. ¿Puedo terminar de decir? Porque ¿Puedo estoy en terminar? contra del ¿O que tarifazo. me vas a seguir interrumpiendo? De a uno, de a uno. Ustedes quieren vender esto. Porque nadie me dice a mí lo que tengo que No, decir ni porque cuándo. a mí tampoco. Entonces sigo A ver, ustedes dicen, vos estás de acuerdo con el tarifazo, háganse cargo del tarifazo. Primero, el Sí, tarifazo háganse cargo. viene a ser la consecuencia de una larga política, habrá que la gente tiene memoria y se acuerda quién estuvo de qué lado. Primera cosa. Segunda cosa. Ustedes sugieren que Yo le nadie gané, paga. yo gané las porque, elecciones del 2009 y del Felipe, 2013 dejá contra hablar, Kirchner. por Está favor. peor que debido, te aclaro. Sí, Mandó una 2009 carta. gané. El kirchnerismo, Mandó una le carta, ganamos el ¿cierto? kirchnerismo, no podés seguir hablando. 2009 le ganamos. Sí. Y 2013 le ganamos y terminamos con Sí, la ganó reelección, Boca ¿no? también el campeonato. Sí. Ahora, el no, problema ganó con el- Boca, no, el no seas cara problema- dura. Le gané 2 veces. Otra vez. Dos Te veces felicito. ya. Un segundo. Y ¿Podemos? volvía Pero si no me deja elecciones el año terminar, pasado no, contra ¿viste? ellos. No me deja discutir un terminar, poquito no. de- Yo No, quiero no, bueno, terminar pero una cosa sencilla. Gana. Vos sos testigo de la Vos lo- historia también. Felipe, Maxi. vos lo Y en la final, ¿a planteás. quién votaste? Perdóname. Vos lo planteás como el tarifazo. No, ¿Se ya paga Maxi. o no se paga? No es cierto. Si no se paga por tarifa, se paga por inflación o se paga por Va a deuda. pagar por Es así de inflación, estamos en el sencillo. 47 de inflación, ¿Qué? por favor. Estamos con un 47% de Está inflación. bajando ¿Querés todos los seguir? meses Por y esa favor. inflación. ¿Y querés seguir No me con ganes. eso? Otra ¿Y vez. querés No me seguir ganes. con eso? ¿Sabés qué? Maxi? Es el argumento de Prat Guy. A ver. O es esto Claro, o es el caos. Es bueno. Es lo No, mismo. el bueno es que el caos lo dijeron El ustedes. caos lo dijo, el Eso caos lo dijo de Prat ustedes por Guy. años con el 2001. Ustedes y nosotros no esto se se pasa a paga, vivir es muy boca. simple, o se ¿De paga Prat con Guy lo dijo o no tarifa, lo dijo? o se ¿No lo paga, dijo? o se paga ¿Lo con dijo o no lo tarifa, dijo o se Prat Guy? No sé qué dijo Prat Guy. Ah, O se no paga sabés. con Cuando te tarifa, conviene no sabés. o se paga con tarifa, Tómatela. o se paga con subsidio. El subsidio se paga con inflación y eso es más regresivo que pagarlo con O tarifa. sea, ustedes quieren que los Han pobres aumentado la sigan inflación, han cada vez aumentado los peor. pobres, han aumentado la A ver, de deuda uno, externa. de a ¿Qué uno. más falta A aumentar? ver, Han ¿cuánto querés aumentado los pagar? A despidos. ver. ¿Qué más falta? ¿Cuánto querés pagar de Ahora gas? viene el tarifazo. A ver, hablemos de a uno. A ver, Más Barletta. inflación, A ver, más deuda Barletta. externa.
interna. yo la pregunta concreta. Más ¿Cuánto te despidos, parece que tenés más que pagar inflación, vos de gas? más ¿Cuánto te tarifazo. parece? ¿Qué más falta? ¿Querés que te diga lo que yo pagaba? Sí, ¿qué más falta? En Santa Fe,
que pagamos ¿Qué 7 falta? veces No me más que en hablar de Santa capital, Fe como si pagaba vos estuvieras 200 enfrentado pesos con los por 2 diputados meses. de la... ¿Me entendés? No te oí pelearte con los Ustedes diputados de la pagaban provincia de Buenos Aires, del ¿cuánto radicalismo ¿Cuánto querés pagar y del vos? PRO. Mírame la ¿Cuánto te cámara, parece? Solá, así no le... No, si no volviera ¿Cuánto a te General parece que tenés Sabio que pagar de o gas? Connie lo viera a usted, le daría vergüenza. Decilo, te da vergüenza. No, no me da vergüenza. Sí, te da vergüenza y estás proponiendo que hasta octubre quiero que el tarifazo, sigamos pagando lo que el mismo. tarifazo no sea tarifazo, que sea un aumento gradual de tarifas. Pero ¿qué es no gradual tarifazo. para vos? Bueno, a ver un segundo. Ponerle un punto A más ver, de Orlando inflación por Ferreres, mes. a ver qué dice Orlando Ferreres. Acá el problema Los es reyes de la que lo que sensibilidad hizo social, lo que nos faltaba. el gobierno anterior, para no ponerle el énfasis al kirchnerismo, fue, digamos, atrasar tremendamente las tarifas. Muchísimo, hasta 10 veces. Entonces vos tenés que aumentar 10 veces en dólares, porque no es en pesos. Como el dólar aumentó de 9.60 a 15 más o menos, también tenés que recuperar esa parte. Entonces, si vamos aumentando de a 10%, tardás 4, 5, 6, 7 años en llegar a un número 200. Y eso no alcanza. Con los salarios Entonces, promedio de actuales de la Argentina. Momentito, vamos a Lo que hablar. dejaron ustedes. Momento, no hablaste No se de puede salario. pagar. Te pregunté No, cuánto yo hablo de querías salario. aumentar. Con estos salarios Bueno, muy promedio y bien. con la estructura Yo te social de la entiendo, Argentina no se puede pagar. No, te entiendo, pero no me no se me puede podés pagar esto. interrumpir todo el- Si me ¿Vos no entendés, sos el si me dueño de entendés. este programa o sos el dueño? No, yo estoy diciendo Bueno, con estos entonces déjame salarios, hablar vos sabés de un esto. mínimo. A ver, vos sabés de Un economía. mínimo, un mínimo. Yo sé economía. Cuando uno tiene que hacer un aumento de estos que fue tan distorsivo lo que ocurrió, tan enorme, tan bestial, vos tenés que prever todos los puntos que pueden estar en contra. Entre ellos lo que vos decís el salario. Y tenés que decir, bueno, esto va a Un costar detalle. tanto más. Un detalle. el No, salario. no es un detalle. Y es lo que no se no es un detalle. No hubo prevención de eso. ¿Cómo que no? Falta eso. Perdón. Orlando Ferreres es de los que cree que el gobierno tendría que haber anunciado el tarifazo y al mismo tiempo haber anunciado aumento de salario por decreto, ¿no? Claro, Orlando, pero un monto fijo para dar. exactamente, a todo el para mundo compensar un- el Entonces, bolsillo de... No lo hicieron. Momento. Orlando. No Un es detalle. cero, para nada, porque vos estás pagando con tu trabajo lo que vos consumís. Va a tener que ser así, porque es inelástico el consumo de electricidad, el de gas y todas las demás cosas. Pero si vos le aumentás, el tipo no puede pagar, te va a quemar todo. Y es lo que está pasando. Porque no se previó esa parte. No sé si está pasando tanto eso, no sé si está pasando además, tanto este, eso, o cuál es Somos el... todos esclavos, ¿no es cierto? Somos ¿Cómo? esclavos del consumo de electricidad y de gas. Podremos bajar un 10% como mucho, muy bien, en el consumo, por ejemplo, residencial. 50% Podés bajar más que algo, Uruguay y Chile. pero la verdad, sos esclavo, es decir, 50% necesitas para vivir más de que la Uruguay y luz y Chile del gas. consumir. No, pero Es Argentina decir, tiene... es un Argentina bien tiene salario, unos niveles- es un bien salario. No, pero a ver. Como si me dijeras el precio del pan, es No, un bien a ver, salario. a ver, Entonces, vos, Felipe, ¿tiene coincidís? relación con los ingresos Es un familiares consumo o no? inelástico. Felipe, vos coincidís Tiene que ha cierta habido... elasticidad, pero muy baja. Que ha habido... Pero porque todos somos Ahora tienen la necesitados de Felipe, eso. natación. Vos coincidís que ha habido Calefaccionada. un desastre desde el punto de vista de la asignación de los recursos. Si estuviera vigente el tarifazo, este año se van a gastar igualmente 250.000 millones de pesos en subsidios económicos. La política energética sí. de este gobierno, hasta el tarifazo es la misma. Es la misma. Sí, por eso acaban de llamar a una, Sí. a una licitación mediante un decreto de energías renovables y la licitación es no permite que entre el INVAP, no permite que entre una empresa nacional muy importante para pequeñas usinas intermedias, y es una licitación amañada. Es decir, el que se presenta tiene que venir con su financiamiento. Por supuesto, las empresas brasileñas vienen con financiamiento y Ahora, le ganan a las empresas argentinas. Felipe, vos coincidís... Y además se le dan Y una si no viene cantidad con de... Se le dan financiamiento, una ¿cómo se le quita todo riesgo. Ahora, vos coincidís... Ese es Aranguren también, ¿eh? ¿Y cómo Ese hacer la decreto. Vos lo inversión conocés. si no venís con los recursos? Yo creo que defender el Felicitaciones. kirchnerismo A ver, Presenta, tiene su hoy recurso. es algo retrógrado, Financia realmente. con el Estado. Están Claro, premiando, el Estado, están pagamos premiando todo. el Vos le darías plata A ver, para que todo, hagan los pagamos proyectos. todo. están premiando A ver, el Felipe, financiamiento. Dale un 20% vos de adelante. coincidís 3 años que tendría en que que ha haber sido un empezado. desastre la Bueno. política energética de los últimos años, porque si no parece Y que fuera está- virtud. Sí, No, toda. pero, Solo que en este momento es mucho más pobre, mucho más grave la No, está situación. bien, está bien, pero a ver, mucho más para un inflación segundo, todavía, entonces ya, para un segundo. Estamos discutiendo cómo se sale un esquema que, de mi punto de vista, lo vengo diciendo hace años, liquidó el modelo económico anterior. Es decir, ¿por qué se le liquidó el modelo económico al los kirchnerismo? subsidios. Y claro, porque con los ¿Y vos subsidios querés seguir con energéticos generaron un déficit fiscal enorme, eso potenció la inflación y fundamentalmente porque la energía se le comió los dólares a la Argentina para Los poder subsidios- crecer. Los subsidios al Es decir, petróleo no está previsto bajarlos, ¿eh? ahora hablamos del subsidio de petróleo, que yo bueno. creo que hay que eliminarlo mañana. Bueno. ¿Sabés lo que pasa No con el está previsto subsidio? bajarlo. Pero ¿sabés qué pasa con el subsidio de petróleo? No. Hoy dijo el diputado Negri que hoy fue a la Casa Rosada un gobernador importante de la Patagonia, mostrame así puedo contarlo a cámara, fue un gobernador importante de la Patagonia, de rodillas, dijo el diputado Negri hoy en la Comisión de Energía,
fue pedir de rodillas que no terminen con el subsidio a las petroleras. Y es lo que está pasando. Digamos, lo que está pasando con el subsidio a las petroleras desde que se estatizó YPF es una situación donde todos los consumidores subsidiamos a las petroleras multinacionales que tienen como fronting a la YPF estatal. Y además sin control, porque ese subsidio no ha hecho que produzcan más. Pero ¿qué pasa? Así como está de rodillas este gobernador que hoy fue a pedir, que es un gobernador que tiene buen diálogo con la Casa Rosada, pero fue de rodillas a pedir que no levanten el subsidio a las petroleras. También hay una cantidad de trabajadores del sector petrolero que dice que si se quita este subsidio, te incendian la Patagonia y te cierran todos los grifos de gas y los centros de consumo urbanos nacionales no van a tener gas en el invierno. Pero es un problema político, no es un problema económico. Pero falta una parte ahí. Es un problema político. Maxi, bien, pero por una parte de todo el petróleo, porque estamos digamos, las tarifas no son un problema solo de la energía. También lo pidió el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Mendoza, el gobernador de Corrientes. Se subsidia el petróleo y tenemos el segundo combustible más caro de la región atrás de Uruguay. O sea, cuando tenemos que tocar el subsidio y la renta de las petroleras, no lo tocamos cuando tenemos que... Pero hay algo que dijo hoy el diputado Negro y que yo coincido, además de que reveló esta infidencia, de que fue un gobernador de rodillas. Hay varios que están yendo de rodillas a la Casa Rosada por distintos motivos. Por las regalías. En este caso por el tema de la regalía y el tema de los trabajadores, que hay que ver cuántos son en el sector petrolero. Si son 70.000, si son 200.000, cuántos son los trabajadores en el sector petrolero. El subsidio significa reconocer un precio. Además de eso, hay una cuestión muy, muy elemental, que es que hay una transacción política en la cual le están pidiendo en la oposición al gobierno que aplique una política de shock con los subsidios petroleros, es decir, que los elimine directamente. Eso es lo que está pidiendo la oposición. Si el gobierno sigue con política de shock, te aseguro que la cosa va a poner mucho más pesada todavía. Bueno, si vos estás pidiendo eso. Pero vos estás pidiendo eso yo no estoy pidiendo. con los subsidios petroleros que se eliminen. Yo no he pedido nada. Yo te he dicho que los subsidios petroleros siguen ahí. ¿No es cierto? Siguen ahí. ¿No? Y vamos a ver qué pasa con los subsidios eléctricos. ¿No? Yo le pregunté hoy a Aranguren por qué durante años se subsidió a las distribuidoras, no a las generadoras, sino a las distribuidoras, y las distribuidoras no le pagaban a las generadoras. Se quedaban con la parte de las generadoras, Edenor, Edesur, se quedaban con esa parte. ¿Y sabéis quién lo pagaba? El gobierno. Y otra cuestión más, lo pagaba el gobierno de Kirchner, lo pagaba a mí me parece que en un y Aranguren así dijo que alcanzaba solamente para los sueldos. El subsidio que le pagan para los sueldos de las grandes distribuidoras. ¿No es cierto? Para las grandes distribuidoras no han ampliado para nada las redes. El número de cortes es escandaloso. Una cosa, aquí alguien tiene que meterse con la cuenta de las grandes distribuidoras. Alguien se tiene que meter. Si no se mete Aranguren, nos meteremos nosotros como diputados. Alguien tiene que ver cómo son esas cuentas. Pero durante 12 años destruyeron los organismos de control. Y nadie piensa en cuál es la ganancia de quienes reciben subsidio y no invierten. Escuchame, vos no escuchaste cada vez más cortes y cada vez de mayor duración. ¿Quién es el titular de la auditoría? No puede ser que digas eso, Felipe. Hay cada vez más cortes y cada vez de mayor duración. Hay un dato que no dan, ¿no? Que me parece que es importante, que creo que lo dijo Aranguren. Todavía, aún en esta situación, con las tarifas, si estuvieran vigentes, el gobierno sigue subsidiando 1/3 de gas y 2/3 de electricidad, o al revés, es decir, ya hay un subsidio altísimo, 1/3 del gas y 2/3 de la A mí me parece que en este contexto, decir, yo no pedí nada, es decir, yo no tengo ni idea de lo que hay que hacer, porque la situación económica que hay, y que dejaron, y yo recuerdo, van 12 años de gobiernos de un frente político que era Frente para la Victoria, Partido Justicialista, de quienes estamos escuchando hablar mucho, gente del Partido Justicialista, dejaron una situación en la que ninguna medida es buena, porque vos decís, bueno, le sacamos los subsidios a las petroleras, qué sé yo. Cualquiera que conoce la situación en la Patagonia sabe que los petroleros te cortan la tarifa de gas. El último conflicto que hubo de petroleros, ¿cuántos murieron? ¿Se acuerdan? Yo ni me acuerdo ni dónde fue la que se armó. Ahora te dicen, no, hay que mantener las tarifas, pero si nos quedamos sin gas. Esto hay que... Acá estamos hablando, digan una propuesta, porque acá el problema que han dejado es, dicen, hay mucha inflación, muy bien, vamos a bajar la inflación. Hay recesión, nos vamos a poner plata, sube la inflación. Y sí, dejaron una economía donde cualquier medida que tomás es una medida para tratar de que las cosas para se llamar a otros en un sectores. Me parece que los que armaron este desastre a los 7 meses deberían tener un poquito de prudencia. Ahora, vamos al punto concreto. ¿Cómo puede ser que el gobierno hizo un zafarrancho enorme con los subsidios? Impactaron los índices inflacionarios del INDEC, la suba de tarifa y demás, y hoy no está vigente? Entonces, evidentemente, algún error del gobierno en la implementación de esto, que yo creo que hay un consenso grande entre los economistas, creo que todos los partidos políticos, desde Miguel Bein hasta Melconian, pasando por economistas del Frente Renovador,
Roberto Labaña, que hace tiempo que planteaba que había que quitar gradualmente, pero que había que quitar los subsidios, que no se podía mantener estos niveles de subsidios energéticos en la Argentina. Orlando Ferreres. Digo, hay un problema de instrumentación, evidentemente, del gobierno. Porque si hiciste un zafarrancho enorme. Debió plantearse en enero, conversarlo con la oposición, mostrarle cuál es el cuadro ¿Cuál tarifario era y cuál era la salida. ¿Cuál era el diagnóstico? Pero esto desde enero se le está diciendo. Desde enero. Aparte desde enero, febrero se le está diciendo. Que venimos hablando, y acá se habló de todo, de tarifas, subsidios, de corrupción, pero no se está hablando de la gente. La gente en el interior no sabe qué es lo que va a hacer. Si tiene garrafa, no consigue garrafa por ningún lado, o consigue garrafa con un 300% sobre precio. Y después no sabe si la boleta del año que viene, del mes que viene, le va a salir cuánto más caro. En el norte los ingresos son mucho menores, 7.000 pesos. Vos imagínate cómo incide en la economía de una familia que tiene 7.000 pesos de ingreso una tarifa de luz de 1.000 o de 500. Pero no tiene pagar que planificarlo. ¿Por qué pero si en el norte... ¿Cómo va a pagar 1.000 pesos una familia del norte que gana 7.000 pesos? En el norte... Pero por favor, no es cierto. No es cierto. No, todo el hay tarifa social. La tarifa social no es Un para segundo, eso. Un empleado municipal que gana 7.000 por favor, un segundo. A ver si, para que se entienda una cosa, porque por ahí yo estoy medio confundido. El diputado Castaña es diputado de la Unión Cívica Radical, de Cambiemos. No está mal. ¿Sí? Se fue. ¿Pero cuándo se fue? No estoy en cambio normal. Se fue. No está se mal fue. con nosotros. No lo presenté más. Estás como... No, para. Vos no digas Y el diputado Barleta... No, yo te respeto. Todavía está. Yo te respeto. Pará. Estoy afiliado al radicalismo y estoy en un bloque del Bicentenario. Pero votó a Macri. Soy afín a Cambiemos. Pero votó a Macri. Pero voté a Macri. Sí. Hice campaña para Macri. Sí. Ahora, me entiendo que uno puede disentir algo, ¿no es cierto? Acá estamos 3 poderes independientes y me parece que el poder legislativo tiene que tener independencia para hablar. Bienvenidos, qué suerte que ya no tenemos una escribanía. Eso ya es una gran noticia. No hay más una escribanía. Pero lo que quieren es eso, por lo que veo. Lo que cruza entre dos radicales por respecto a la política energética. Pero yo respeto que él piense diferente. Lo que no acepto es que me ponga un caso que no es real. Que se olviden de que existen las tarifas sociales. De que escuchar a la gente, anda a escuchar a la gente qué es lo que dice la tarifa social. No, yo escucho a los monos. Que tiene que hacer trámite, que tiene que ser... empleado municipal. Yo no escucho a la gente, no. Yo fui intendente de una ciudad. Un argumento menos kirchnerista no tenés, un argumento un poquito menos kirchnerista no tenés. Porque 12 años estuvieron sordos a la gente diciendo que escuchaban a la gente y acusando a los demás de no escuchar a la gente. A ver, hay una tarifa social. Pará, Fernando, un segundo. Te pido que no descalifiques o insulte a cada uno que opina distinto llamándolo kirchneristas. Porque vos asociás eso a un insulto y descalificás a todos. Es un argumento que discúlpame. Es un poco la visión. No, es un argumento. Yo dije que no dije que él es kirchnerista. Te pisaste. En más. No, pero es lo que plantea Fernando Iglesias. No, eso es lo que vos decís que yo planteo. Pero descalifica. ¿Usted fue kirchnerista en un momento? Antikirchnerista. Siempre antikirchnerista. La política por ser antikirchnerista. Es decir, considera que Debido es un corrupto, que... Lo dije en la comisión. No le digas kirchnerista. No le dije kirchnerista, escuchaste mal. Yo dije que, por favor, justamente, dado que no es kirchnerista, no use un argumento kirchnerista, que los únicos que escuchan a la gente son ellos, los demás no. Todo el mundo. A mí me pide cualquiera que esté en contra de los aumentos de el que califica sos vos, porque en vez de discutir el argumento decís que él no escucha a la gente. Entonces después no te quejes y te dicen, ese es un método de discusión kirchnerista. Ahora, vamos al argumento, lo que te está diciendo. Pero él es antikirchnerista, siempre pensó que Cristina era corrupta. Bueno, pero se le puede escapar un argumento kirchnerista, a cualquiera le pasa. Tenemos un juez de los argumentos kirchneristas. El argumento es simple que te están planteando y vos no lo discutís. Hay una tarifa social. Es mentira que hay una tarifa social que uno tiene que hacer trámite, que no es que es tan automático. Hay que perfeccionarla. También es culpa nuestra haber destruido el INDEC. También es culpa nuestra. Haber destruido el INDEC, haber destruido los datos. Pero tiene que ver. ¿Cómo que no tiene que ver? Digo, pasamos de que una familia que gana 7.000 tiene que pagar 1.000 y es una aberración, cosa que es, a que tiene que hacer trámites. Bueno, sí tiene que hacer trámites, está bien, todo tenemos que hacer. Perdón, la tarifa... ¿Vos crees que es fácil un segundo. En el interior de Tucumán? No, habrá que ir a Tucumán. Un segundo, hoy se planteó en la Comisión de Diputados, la tarifa social en el caso de electricidad es hasta ingresos de hasta 12.000 pesos. Dos sueldos mínimos. Y si por ese nivel de ingresos hay una gran cantidad de municipios del conurbano muy populoso, Moreno, San Miguel. Segundo cinturón. Todo el segundo. Sí.
que tiene el 50% de la población de los hogares debajo de esa línea, si estarían cubiertos por la tarifa social. El tema es si está llegando esa tarifa social porque hay que hacer un trámite. Hoy planteaban por qué no automatizan la tarifa social, por qué no cruzan los registros de ANSES. La vamos a tener en cuenta. Muy bien. La voluntad de que llegue. Muy bien. Lo tiene que hacer automática porque el Estado tiene los datos. Bueno, habrá que tiene todos los estudiar datos. una buena propuesta. Entre la FIP y la ANSES pueden cruzar todos los datos y efectivamente... Sí, cuando pedimos los datos de la ANSES nos dijeron que íbamos a hacer no sé qué. Multitudinario. ¿Cómo? Cuando pedimos los datos de la ANSES también nos acusaron de algo. Ahora nos dicen que usemos los datos de la ANSES, pónganse de acuerdo. Lo que también pero creo, es una Maxi, buena propuesta. En la discusión tarifaria hay que dar la discusión, sobre todo en servicios públicos como energía y gas, hay que dar la discusión del impuestazo, porque atado al tarifazo tenemos un impuestazo. En la provincia de Buenos Aires se pagan aproximadamente 80% de impuestos sobre lo que pagan de energía. Entonces creo que también hay que dar la discusión de ese tema. Sí, todos los municipios se cuelgan de la factura de luz o de la factura de gas y van cobrando cualquier el cosa. Estado socio de la inflación. A ver, quiero introducir un tema porque fue importante hoy y está Martín Angulo para contarlo. Lo que pasó con Cristina y la denuncia del fiscal Policita y del fiscal Maíquez. Ignacio Maíquez, sí. Exactamente, que directamente la denuncian a Cristina, están pidiendo la indagatoria por defraudación con la obra pública, la administración pública. Puntualmente en las obras que Vialidad Nacional le dio a Lázaro Báez durante estos 12 años a las empresas de Báez. Lo que dicen los fiscales es que piden la indagatoria de Cristina y de otras 33 personas que van desde Julio De Vido, José López, toda la cúpula de Vialidad Nacional y Vialidad de Santa Cruz y de Báez y de los integrantes de su empresa, porque organizaron y planificaron un sistema para corromper y desviar recursos del Estado a un empresario que no cumplió con esos contratos que tenía. Puntualmente hablan de que de las 49 obras solamente terminaron 2 y que las otras 47 incumplieron ampliamente los plazos o actualmente están sin terminar. Bueno, a ver, Martín, ayúdame a repasar y te pido, Fernando Iglesias, que no lo llames kirchnerista Martín Angulo, porque lo que estamos haciendo es analizar un poco el dictamen de los fiscales. Dicen que hay 4 pilares necesarios para llevar adelante la maniobra de corrupción vinculada a la obra pública. Es la primera vez que un fiscal, en el caso de Policita, vamos a ver qué dice el juez Ercolini, pero creo que hay mucha comunicación entre el fiscal y el juez Ercolini en este caso. La primera vez donde a Cristina la vinculan directamente con Lázaro Báez, la vinculan directamente con los sobreprecios en la obra pública. Dice que hay 4 pilares que llevaron a la maniobra de la corrupción en la obra pública en cabeza de Lázaro Báez, pero siendo un engranaje de lo que manejaban Néstor y Cristina Kirchner. Uno, la inversión inicial del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial. El primer eslabón fue la colocación del amigo personal de la ex familia presidencial en la industria de la construcción 2 semanas antes de la asunción del expresidente el 25 de mayo de 2003. 8 días antes que, dicen los fiscales, que Carlos Menem en 2003 se baje del balotaje, Lázaro Báez con otros 2 socios crean Austral Construcciones. Lázaro Báez pone 12.000 pesos para ser el socio en el 25% y ese fue el puntapié inicial, que pasa de ser un monotributista a después convertirse en el constructor más importante de la Patagonia. Esto ya lo sabíamos todo, lo decíamos siempre en los programas televisivos pero o en los diarios, pero lo ponen los fiscales directamente en la acusación. Dicen el acusado Lázaro Báez, que por aquel entonces era monotributista, constituyó el día 8 de mayo de 2003 la empresa Austral Construcciones mediante el aporte de 3.000 pesos, lo que representaba el 25% del capital social, que ascendía en total al mínimo legal de 12.000 pesos. Es decir, con 12.000 pesos, 2 semanas antes que asuma Néstor Kirchner, Lázaro Báez funda una constructora. Antes no estaba en el rubro de la construcción. No. Era empleado bancario del Banco de Santa Cruz, trabajaba con Kirchner, no tenía constructora. 2 semanas antes firma la empresa constructora, que después va a ser la principal contratista de obras viales durante toda la década, por la cual se van a facturar más de 16.000 millones de pesos. 16.000 millones de pesos de Austral Construcciones. Sí, lo que dicen los fiscales es que de un informe que presentó Vialidad Nacional, en esos 12 años, solo de Vialidad, Austral Construcciones y las otras empresas de Lázaro Báez cobraron 9.000 millones de pesos. Los cobraron, se los llevó a Austral Construcciones. Y de esos 16.000 que haces referencia, eran la totalidad de los contratos que Vialidad
le dio a Lázaro Báez. Bueno, el segundo punto, dice, de la maniobra fue la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a nivel nacional. Llevan a José López como secretario de Obra Pública desde Santa Cruz, llevan a Periotti, que era también estaba en Vialidad Provincial a Vialidad Nacional. Julio De Vido. A Julio De Vido. Al primo Néstor Kirchner. Y a Carlos Kirchner, el primo, que es el que manejaba, el que estaba abajo de José López. Exactamente. Todos esos que venían de Santa Cruz los ponen en un ministerio, que es el Ministerio de Planificación Federal, que lo creó Duhalde un día antes de la asunción de Néstor Kirchner con la modificación de la ley de ministerios públicos. Bueno, el tercer elemento es la concentración de todos los fondos en la provincia de Santa Cruz. El 80% de los fondos de vialidad que fueron a Santa Cruz lo facturó Lázaro Báez, sí. Es decir, los hizo Lázaro Báez. Exactamente. Y el cuarto punto, que me parece el más importante, que dice que ha habido todo tipo de incumplimientos en Austral Construcciones desde que empezó a hacer las obras, y aún así les siguieron dando obras. Ese es el punto central. Principal. El principal. Porque Lázaro Báez incumplió los contratos que tenía para realizar las obras viales en Santa Cruz. Y a pesar de eso, nunca se le cortó la asignación de obras para que siguiese haciendo en la provincia. Los fiscales ponen esto, de 49 obras solamente terminó 2. Hubo otras 47 que o nunca se terminaron de hacer o se incumplieron todos los plazos. Hubo sobreprecios, hubo licitaciones directas, hubo licitaciones donde se presentaban las 3 empresas. Eran de Lázaro Báez. Eran las 3 de Lázaro Báez. Y sin embargo era la empresa que más rápido cobraba y era la empresa que a noviembre del año pasado Vialidad Nacional no le debía nada. Bueno, hay una carta en Facebook que publica Cristina después de conocerse el dictamen de los fiscales, en el cual dice que está todo hecho para tapar la catastrófica situación social, la interpelación a Aranguren y demás. Pero hay un argumento, a mí me parece insólito, de la expresidenta, que dice lo siguiente, dice Cristina, que uno de los argumentos de los fiscales sea que el señor Báez haya sido funcionario bancario y luego empresario, debería aplicarse a todos los empresarios y no solamente a todos los contratistas del Estado. Y habla de Magnieto, dice, después de todo, ¿no le llamó la atención a los señores fiscales que el señor Magnieto, que ingresó como un simple y oscuro contador a Clarín, hoy es uno de los dueños del multimedio más importante del país y de la región? ¿O el dueño de Infobae, Daniel Haddad, que empezó como mobilero y terminó siendo un propietario de una empresa que vendió más de 30 millones de dólares? Es decir, asocia, dice, bueno, Lázaro Báez era un empresario más, era un tipo que era empleado bancario, 2 semanas antes de que asuma Néstor Kirchner se hizo empresario, y después terminó facturando. ¿Cuál es el patrimonio hoy de Lázaro Báez? Que le confiscaron 1.600 millones de pesos. Sí, más o menos. Sí. Es decir, en una década hizo 1.600 millones de pesos en propiedades, lo que se conoce. Usó un argumento similar al que usó hace poco Lázaro Báez en una entrevista también con Infobae, que decía, bueno, a mí lo que no me perdonan es que yo pude crecer. Es que el punto de estos 4, el primero es, digamos, como es toda la película, pero digamos no es el principal. El principal está en esto último. ¿Qué es lo que dicen también los fiscales respecto de Cristina Kirchner? Utilizó DNU para asignar obra directa sin pasar por el Congreso, siempre a Lázaro Báez. Utilizó un fideicomiso especial que se había creado para recaudar de la venta de combustibles. Se destinó, Néstor Kirchner cambió ese decreto y lo utilizó para también financiar obras. Hubo todo un mecanismo, y por eso creo que los fiscales usan la palabra de plan sistemático o una estructura específica y determinada para hacer esto, que se planeó desde el comienzo del gobierno. Yo insisto con esto, a mí me impresiona a veces los argumentos que utiliza Cristina, digamos, ¿no? Se parecen sacados de no sé, de una cuestión de ciencia ficción. La idea de que dice, bueno, Lázaro Báez, ¿por qué no podía ser empleado bancario hasta 2 semanas antes de que asuma Néstor Kirchner? Después fue el gran empresario de la construcción. Miren qué hizo Magnieto, entró como un oscuro contador, o miren Daniel Haddad. Pero la otra cosa que dice Cristina es, ¿y por qué no llaman a todos los gobernadores que le dimos obra pública? Y a todos? Es decir, Cristina lo que dice es, mire, ¿por qué no llaman a todos? Es decir, el argumento es, en la causa Sueños Compartidos. Todos coimearon. En la causa no era solo Lázaro Báez. Están citados todos los gobernadores y todos los intendentes. Hay gobernadores, intendentes kirchneristas, radicales, del socialismo, del masismo, del kirchnerismo. En ese caso sí están citados todos. Pero me parece que ahí la diferencia es entre la coima de la obra pública, es decir, los que coimearon a José López o al área de obra pública del kirchnerismo, y la idea que los fiscales dicen es que Lázaro Báez directamente era un empleado
Era parte, sí, formaba parte de la estructura, no lo ponen en términos de empleados, pero formaba con ellos parte de el amigo personal que pusieron en la industria de la construcción. Amigo, millonario y socio. Bueno. Recién hablaban de DNU. Sí. El DNU es el arma más poderosa que tiene un presidente para mover miles de millones de pesos. Te puede mover presupuesto, la mitad del presupuesto, de un lado a otro. Mucho más que los superpoderes, que son una pavada al lado del DNU. Los superpoderes que pega el gabinete. En el año 2010 existió el Grupo A. El Grupo A no era precisamente kirchnerista, mal que le pese al amigo. Y juntos, votando, y él debe haber votado también ahí, votamos en contra, conseguimos que diputados votara en contra de la ley que permite que un DNU sea mucho más fácil de resolver en el Congreso que una ley. Porque basta con una sola cámara para que el DNU esté aprobado. En cambio, una ley necesita las dos cámaras. Cuando llegó el DNU al Senado, se dieron vuelta dos. Se dio vuelta Menem, sorpresivamente, y se dio vuelta Roxana Latorre, que había hecho su campaña en el 2009 con Reutemann absolutamente en contra de Kirchner. El actual gobernador de Tierra del Fuego. Y así perdimos la posibilidad de cortarle un atajo enorme a una presidenta que era absolutamente dogmática y autoritaria, de cortarle la posibilidad de usar los DNU. ¿Diputados de senadores de qué partido eran? ¿Senadores de qué partido eran? No importa el partido que era, se dieron vuelta, nos traicionaron. ¿De qué partido eran? Vos sos un caradura, vos dijiste recién que yo soy kirchnerista. Yo voté en contra, como vos. El partido de que era el senador. Pero vos, está todo bien, yo te digo eso. Tenés razón, te hice una pregunta, ¿podés contestar? ¿Senadores de qué partido eran Menem y Latorre? Estaban en contra, fue elegido. Gracias a todos. Roxana Latorre fue elegida en contra de Kirchner. Son malos. Y gracias a todos. Increíble. No me tengo que hacer cargo de los senadores que ponen ellos. Nos estamos retirando. Orlando, simplemente, si la Corte no falla como quiere el gobierno, ¿tiembla el plan económico o serán, no sé, 3.000 millones más de dólares de deuda o 50.000 millones de pesos más de deuda? Yo creo que el plan está bien, tiene problemas de instrumentación, pero no es una falla de orientación. O sea, le falta comunicación para que todo el mundo entienda por qué se está haciendo eso. Y creo que es un error de comunicación, pero no en cuanto al aumento de tarifas, que obviamente eran ridículas, y todo el mundo sabe eso. Está bien, pero ojo con el gobierno, porque gobernamos bien, pero comunicamos mal. Ha extremado los argumentos el gobierno en esta semana, diciendo que explota todo si la Corte no falla como ellos quieren, y me parece que es introducir un elemento de incertidumbre innecesario, digamos, porque... no han dicho eso, me parece. No creo que la Corte... blanco o negro. Yo creo que va a encontrar un camino a partir del cual ratifique que el Poder Ejecutivo puede poner las tarifas y que el Poder Ejecutivo va a corregir algunas cuestiones que yo comparto no se hicieron quizás con Me dicen que acaba de decir Aranguren que sigue la interpelación, a mí me pone y me saca el presidente. Absolutamente. Totalmente. ¿Eso dijo? Aranguren. A mí me puso y me saca el presidente. Como exactamente. Ratificando que tiene todo el aval de Macri para seguir como ministro. De acuerdo. No existe eso, culpar a un ministro cuando hay un presidente. Ese es el presidente. El que toma las decisiones hoy es Macri, sí. Nos estamos retirando, quédense con Pablo Rossi, que ya llega con conversatorio. Nos reencontramos mañana. La justicia también te puede sacar.